Buen día. Desde el día 21 de noviembre de 2019, Colombia vive en paro, uniéndose al movimiento latinoamericano de Chile, Bolivia y el Ecuador, sabiendo que nuestras problemáticas son igual de legítimas que cada uno de estos países. No se veía tanta congregación de personas y de colectivos sociales desde el año 1977, que fue el día de paro más importante del siglo XX. En este video vamos a contextualizar cada punto del paro y los vamos a relacionar con las problemáticas públicas que azotan a nuestro país a diario. Vamos a estar acompañados de Zully Triana y Wilton López. Mi nombre es Natalia Gutiérrez. Y el mío, Felipe Lozano. Mi nombre es Zully Triana. Me encuentro acompañada de Wilton López. A continuación mencionaremos los puntos a tratar acerca del paro nacional en el siguiente video. Encontramos la reforma tributaria, la reforma pensional, la privatización y la corrupción. También abarcaremos temas como el tarifazo nacional, salario mínimo, protesta social y... Constantemente la gente se está quejando de las consecuencias económicas y de movilidad que presenta el paro en estos días, pero algo presente siempre en el paro es el tema de corrupción. Sin embargo, a día de hoy no tenemos muy en claro qué significa corrupción y lo que esto conlleva a nuestro país. Es muy claro ver que la corrupción es el abuso y sobrelimitación del poder en busca de un interés propio y colectivo, eh, muy relacionado con intereses individuales. Al decir colectivo no estoy hablando de el bien común, sino estoy hablando de grupalidades económicas bastantes veces para buscar su fundamento, y tiene mucha relación con el clientelismo. Pero pues entonces, antes de que pasemos a relacionar corrupción con clientelismo, que claramente se relacionan, debemos establecer qué tipo de corrupción vivimos en Colombia, ¿no? Porque si bien la corrupción puede ser totalmente rechazada, puede ser aceptada o un tipo medio. Encontramos la corrupción en estos tres casos, que es la corrupción blanca, negra y gris. Entonces, no sé cuál consideran ustedes que se acomoda mejor al momento que estamos viviendo y al contexto político que tiene Colombia. Pero pues ese se podría acomodar según territorios. Es que hay lugares, digamos, donde la corrupción es totalmente nula, o sea, digamos, y eso, o sea, sí puede que sí exista, pero digamos es como invisible, digamos, ante el ojo de los demás o tiene, digamos, medidas muy precisas o la gente, digamos, la rechaza totalmente por medio de la violencia a veces, lastimosamente. Es que una de las características de la corrupción es que es secreta y debe ser secreta. Sí. O sea, o si no, no sería corrupción, sería muy ilegal. No, porque la corrupción blanca en Barranquilla yo creo que se da totalmente, o sea, todas las personas en, digamos, en tipo norte, sí, tipo norte Caribe del país, o sea, tienen muy presente, digamos, lo que se hacen y hasta saben las cifras de corrupción y la aceptan totalmente, o sea, es como algo más, algo como normal, desde que todo se ejecute bien y todo esté normal, digamos, ellos la aceptan total. Pero aquí es donde, digamos, se desdibuja la línea entre lo que es corrupción y lo que es clientelismo. Porque de por sí clientelismo es como el intercambio de beneficios entre una persona de mayor estatus socioeconómico con una persona pues de menor estatus, en la que la de mayor pues brinda beneficios y brinda diferentes servicios a favor del de menor, y este le paga como con servicios personales o favores. Sin embargo, en lo que se asimila con la corrupción es en que sigue siendo con el objetivo de beneficios propios y particulares a costa de los beneficios comunes. Yo creo que otra diferencia fundamental para clientelismo y corrupción es a quién perjudica y a quién se afecta. En el caso de la corrupción, es notorio que se afectan los intereses de las comunidades, los intereses públicos. Sí, y hay que establecernos en los dos aspectos. En el aspecto nacional, con los grandes escándalos de corrupción, Odebrecht, Fiscal, Colombiana, el PAE, y territorial, el mencionado Barranquilla, La misma zona Cali, franca de Occidente. pero me gusta ese porque es la conexión de corrupción Son con con clientelismo, clientelismo, claro. ilegalidad inmoral o Pues legal poco en justa. sí por procesos normativos, pero ilegítima a los ojos de todos. Porque ¿cómo es posible que unas hectáreas de tierra que están valiendo alrededor de 700 millones
pasen a multiplicarse casi por muchísimo dinero su valor, teniendo como a su espalda a los hijos del expresidente Uribe, al exalcalde de ese entonces del 2006, alrededor de esos años, de Mosquera, e incluso grandes instituciones como la DIAN. Y lo importante de esto es que se mezcla pues todo el aparataje nacional, Sí, como lo menciona, pero hay que mencionar que no era expresidente, era el presidentes presidente Uribe. entonces, sí. Entonces imagínense la maniobra de poder que tuvo Uribe, la DIAN, el comité que aprobaba. Sí, Sí, pero hay que ser conscientes que independientemente de que, pues sí, claro, que son los factores que facilitan que se dé la corrupción, en este caso el cargo que tenía Uribe, y también las instituciones que se ven inmersas, ¿no? La debilidad institucional que tiene el Estado también son factibles para que se dé la corrupción y se evidencia con los agentes que él se asocia para realizar estos actos. Además que esto motiva dos aspectos de la corrupción, la burocrática pequeña y la política grande. Y es que, bueno, voy a sacarlo porque la corrupción burocrática es un interés muy secreto y muy rápido, muy ocurrente, esporádico, donde yo me puedo aprovechar de los centavos que saca el cambio de dólares y las tasas, pero el manetaje de la corrupción política, que es la grande, sí. conlleva a lo que el paro menciona de corrupción y financiamiento, como lo es Odebrecht. Entonces tenemos que pagarle a Confi Colombiana y a los inversionistas de la Ruta del Sol, sabiendo que no lo tenemos que hacer. O sea, el mundo privado, si hay que perder plata, pues que la pierdan. El detrimento va en que Sí. el Estado pague unos intereses. Y Pero ven que aquí se vuelve a relacionar la corrupción con el clientelismo ya como una forma más notoria, porque aquí se presenta el clientelismo tradicional por medio del caudillismo y como los patrones de estos territorios donde, como decía Wilton, se presentó lo de Electricaribe, lo de la zona donde está la zona franca de Occidente y donde, digamos, en esos aspectos más grandes como Odebrecht y estas cosas, el clientelismo moderno, porque ya pasa a ser más político que solo aspectos territoriales entre patrón y como servidor más bien. Pero como para configuración del clientelismo se tendría que tener en cuenta el sistema productivo agrario, donde digamos esto forma costumbres y cultura identitaria hacia digamos la falta de normas o hacia el seguimiento clientelar hacia el patrón o hacia el esto, como hablaba mi compañera, que es uno de los tipos de clientelismo mencionados en una de las lecturas. Y es este poder que atribuye clientelismo, que es muy atractivo, o sea, es muy atractivo y hace la pregunta. Hace la pregunta y te sumerge, o sea, muchas personas ven la entrada al Estado solo clientelarmente. Entonces no está bien, pero es una balanza. Es un hecho que tampoco a día de hoy se ha podido tampoco, sí, sí que por el contrario sigue incrementando con los días. Eso es como entrar a Barranquilla sin ser Pumarejo o de la casa Char o Char, algo así, sí. o Harley. Gerlain, no, sobre todo Gerlain, Char y Gerlain. Y también se puede ver como en niveles ya altos de gobierno, como con este nuevo presidente. El hecho de que esté repartiendo contratos y puestos públicos a los amigos de la universidad es obvio de un clientelismo que dijo que iba a atacar y que iba a tratar de como de apaciguar, y lo que hizo fue incrementarlo, Además que notoriamente, más públicamente y descaradamente. y tiene una característica muy interesante que une al gobierno Duque con el gobierno Santos, con el gobierno Uribe. Y es, pues, esta corrupción moderna que no es económica, sí es económica, fiscal, que es Odebrecht, con el caso del ex fiscal que fue abogado de Corfi Colombiana y era abogado y nunca denunció lo que estaba pasando en Corfi Colombiana. Y por el otro lado, pues el uso de
de las presidencias con la financiación de Odebrecht Sí. y Duque tiene una relación con Zuluaga, que es el candidato al que se opuso Santos II, que ellos viajaron a Sao Paulo, donde es Odebrecht, Sí. a hablar de financiación de las campañas. Y justamente a esta persona que le llaman Dada, es una persona que pues está investigada en Brasil por, Pero por- digamos que digamos o sea, la corrupción va digamos desde el punto más alto que ustedes dicen que es el alto gobierno hasta el punto digamos más bajo que sería el control de los ciudadanos, digamos. Es increíble, digamos que en Colombia se ve que los consejos y las asambleas que deberían controlar los planes de desarrollo territoriales, digamos, en el país, o sea, llegan a su cargo a exigir, o sea, llegan a exigir sus prebendas, o sea, su ganancia o su esto, si, digamos, aprueban o no aprueban, o si no quieren que, digamos, le censuren, hagan una moción de censura, digamos, a los alcaldes o demás. O sea, es increíble, digamos que un cargo que se supone, o sí, que es muy popular, como los consejos, eh, que se supone debe controlar, digamos, esos planes, debe vigilar, aprobar, estar como al margen de, digamos, de la corrupción y tratar de evitarla, es uno de los generadores más grandes. Pero por eso mismo, o sea, si ya sabemos los efectos que tiene la corrupción en nuestro país, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar estas acciones? Si incluso en estas asambleas, en estos consejos y en estas veedurías hay corrupción. pues primero cultural la legalidad, como lo intentó mencionar. Ujú. Segundo, ir hacia la legalidad y renunciar al clientelismo. Porque aunque puede haber clientelismo sin corrupción y corrupción sin clientelismo, estar en el clientelismo es deber un favor. Así de Sí, fácil. Siempre, siempre debes un favor y tienes que perder tus funciones y tus competencias para desempeñar ese favor que necesitas. Segundo, ir hacia la transparencia. La transparencia de ingresos, que nos ayuda al control social y las veedurías. Y el control social para motivar a la población a creerse colombiana y no hijos de un mismo yugo o algo así. y es que todas estas acciones corruptas y clientelistas nos llevan a un nivel de desigualdad muy alto y que se compara pues con otros países de muy bajos recursos y que nosotros no estamos como en esa posición. Nos lleva a mucha violencia, nos lleva a mucho conflicto, por el cual la gente pues digamos se enoja y es cuando empiezan a crear las insurgencias, lo cual nos ha llevado muchos años de conflicto en Colombia. La injusticia social. Bueno, en esta parte vamos a ver que la corrupción, no, la corrupción no. La corrupción generó violencia y la violencia se está exacerbando. Se exacerbó, se está exacerbando, se está reconfigurando. Sí. Vamos a ver la influencia de la guerrilla, del paramilitarismo y el narcotráfico totalitario. No, no de las FARC ni del paramilitarismo, totalitario. Sí. Pues por lo mismo los FARC nacen como en el 50, por la misma desigualdad que el Estado viene presentando, no últimamente, sino ya desde hace muchos años, por lo que empieza con una fuerza bastante notoria en los territorios aledaños y en los territorios donde no se presenta nunca el Estado institucionalmente, ni con derechos, ni económicamente. Sí, tenemos que evidenciar que las guerrillas son de influencia comunista, pero, pero era un grupo muy pequeño en el periodo de los 20 a los A los 50. 50. Eran escenarios muy pequeños. Fue la violencia política y la persecución con miedo al comunismo lo que Sí. llevó a armar a estas personas. O sea, casi que el conflicto fue armado por la persecución de fantasmas, del Sí. fantasma comunista. Totalmente, siempre el gobierno como que trató, digamos, con ese miedo, digamos, y cuando se presentó lo de Marquetalia y hubo inicios de las FARC en los años 60, 50, ya pues obviamente entraron con toda, digamos, a difuminar, o sea, no aceptar la otra parte de un pensamiento contrario y entraron, digamos, a erradicar literalmente, donde Ya, pues
falló la estrategia que en ese momento implementaron, que fue pues el plan de Marquetal y pues todo el encerramiento hacia ese pequeño estado que habían creado los guerrilleros y pues ya después la reconfiguración de la guerrilla totalmente en todo el país. Sí, que en cuestiones de el crecimiento tan exponencial que tuvo, ¿no? Porque se conoce que para el 74 aproximadamente las FARC solo contaban con 4 frentes guerrilleros. Estos fueron aumentando a 8, fueron hasta tal punto que llegaron a tener 24 frentes. Es que también ahí está como las razones por las cuales las FARC ha tenido o tuvo más bien como tan alta cohesión, porque era también como esa sociabilidad compartida entre la gente que los rodeaba y entre ellos mismos, y como esa sed de poder, de estar como en el ambiente, en la acción política por medio de la acción militar. Mm, Algo que también se resalta mucho en las FARC y lo que hizo que crecieran hasta hace unos años es el sentimiento como de familia y como de lealtad que ellos siempre resaltaron. Y eso muy lo podemos como ver fácilmente en la excombatiente que nos visitó, en Omaira. Omaira podía odiar como las circunstancias en las que estuviera, pero ella nunca fue capaz como de traicionar a su bloque, ni a sus comandantes, ni a sus compañeros. Pero Pero, pues, bueno, sí, ahí, en mi opinión, veo que es una mujer que no tiene un referente. O sea, Bueno, nosotros no tenemos un referente de guerra y ella no tiene un referente de, intelectual, o sea, de la urbanidad que vivimos por todos nosotros. Y aunque vi la importancia del ejército, o sea, en serio que ella ayuda a ver que el ejército fue importante para que ella tomara la decisión de devolverse. Pero también tenemos que ver que devolviéndome solo un poco, frente a las guerrillas, los liberales y los conservadores se volvieron una relativa una unidad para repeler a estas personas, que eran personas, porque en realidad los liberales y los conservadores eran dirigentes, y un sistema de lealtades muy falso. Y para llegar a que el conflicto se intensificó y vemos la necesidad de muchos territorios a polarizarse, a buscar la necesidad de guerrilla, a buscar la necesidad del fenómeno posterior del paramilitarismo, sabiendo que el Estado no iba a llegar, y buscar todo tiempo. Y tenemos que ver que muchas regiones, como el Urabá, buscó primero la guerrilla, vio que la guerrilla exacerbó sus acciones, mató muchas personas, muchas, y buscó la ayuda del paramilitarismo, lo que de una manera feudal y de propiedad privada de los campos del Urabá, murió muchas más personas, más por la tierra y por la propiedad de las tierras que por dominio militar. no sé si ustedes estén de acuerdo, pero en mi opinión, el inicio del abuso de la fuerza que empieza a implementar las FARC por medio de masacres, de secuestros, de minas antipersonas y como de ataques masivos a la población civil sin respetar nada, también está alimentada por la fuerza, eh, por el abuso de poder también que implementa el Estado y que también legalizó este mismo, dándole poder, digamos, a las convivir y a estos grupos que fueron como las bases principales de lo que más adelante vendrían a ser las AUC. Sí, pero hay que ver que las autodefensas influyeron los dos, tanto a los guerrilleros con las autodefensas campesinas, y por el otro lado pues, las autodefensas a las FARC y a los grupos guerrilleros en los campos. Y esto tiene un parámetro muy especial, de acuerdo a la violencia instaurada y a la búsqueda de las comunidades por encontrar un refugio que los ayudará a tener este estado que nunca llegó. Y me atrevería a decir que en muchos municipios del país no les gusta el ejército porque no lo conocen, no saben quién es. Y si llega un policía no es conocer el ejército de verdad. Pero no les tal, gusta. tal vez, digamos, basándome en memorias de guerra,
no podría ser, digamos, que el paramilitarismo haya nacido tanto por la desconfianza del Estado. Obviamente sí estaba y obviamente también fue un factor fundamental, pero también fue fundamental, digamos, la división de cada una de las guerrillas y sus diferentes ideologías, donde, digamos, ya llegó a un punto donde las FARC odiaban, eh, o sea, ciegamente al EPL y casi lo masacra a tal, o sea, a tal grado que tuvieron que buscar protección de ellos mismos. O sea, ellos mismos tuvieron que protegerse llamando a gritos a los paramilitares. Igualmente, digamos, esas guerras entre LN, EPL y FARC fueron un factor que a mí me parece fundamental para que, digamos, los paramilitares se instauraran como tan fuerte y tan arraigadamente en el territorio colombiano. Incluso yo creo que mirar el papel del campesino, ¿no? O del habitante, el que habita las tierras, que lo que tú decías, que lo lleva a que él busque esa seguridad en grupos que son armados y que están pues que son al margen de la ley. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con su papel como interventor y como protector? Pero es aquí donde falla, porque por ejemplo el expresidente Guillermo Valencia legalizó a estos grupos paramilitares para usar su fuerza, o sea, para trabajar conjuntamente al ejército. Y pues, o sea, no podemos decir que solo fue como por parte de la guerrilla y como de las fuerzas militares, sino que fue algo legal por medio del Estado. Y Sí, que hay, su papel interventor siempre se ha visto nublado es por una visión de violencia, por algo que en un principio no existía. aquí hay que retomar los manuales antiinsurgencia, que Listo, fue totalmente. un común en todos los países latinoamericanos y lo que buscaba era atentar contra la insurgencia, pero lo que generó en los países como en Colombia, que me parece que mal, pero fue bien utilizado, fue todo lo que no podía hacer el ejército, lo hacía las Las autodefensas. autodefensas. Y eso era lo que, no tal vez lo que quería la gente, sino su instinto más carnal, lo que quería, sabiendo que habían visto matanzas y masacres. También hay que esclarecer que vamos a encontrar una incidencia municipal de los paramilitares, de los guerrilleros, como lo es el sur de Colombia, todo lo que tiene que ver con el Guaviare, Sí. que tiene una incidencia guerrillera. Y el paramilitarismo tal vez fue minorizado. En cambio vamos a ver el Meta y el Urabá, que cambió de una influencia guerrillera a una influencia paramilitar. Y curiosamente, digamos, los territorios tienen como puntos estratégicos de explotación, mientras, digamos, en las zonas guerrilleras que son Nariño, Chocó, bueno, parte del Chocó, Cauca y Valle del Cauca, digamos, son territorios que, si bien o mal, tienen recursos, pero, o sea, muy poquitos. Y lo que tiene por demás es abandono del Estado total hacia sus habitantes, donde, digamos, jamás, digamos, los programas sociales no llegan, las instituciones no llegan, no llega absolutamente nada, es que ni carreteras tienen, o sea, todo es así, o sea, ni servicios públicos, nada, es como vivir en la Edad Media prácticamente, por decirlo así, mientras, digamos, en los sectores que está el paramilitarismo más fuerte es donde están, curiosamente, donde están multinacionales petroleras, donde hay explotación de minas, donde, digamos, hay, digamos, ¿cómo decirlo? Un gremio fuerte, sea cafetero, cacao o algo así. Pero, digamos, es curioso ver cómo, digamos, en las partes paramilitares, digamos, hay más influencia, digamos, de gremios fuertes, multinacionales, empresarios, mientras, digamos, en los territorios guerrilleros hay ese abandono social, condiciones sociales pobres. O Y eso sea, lo podemos ver en los motivos del paro, porque si vemos que esa desigualdad está presente en los territorios donde se a encuentran 2019. las petroleras y todas estas agencias grandes, donde a pesar, o sea, no se respeta lo laboral, no se respeta lo pensional y mucho menos se respeta cuestiones tan básicas como un salario mínimo para por lo menos tener una vida digna, no con lujos, pero por lo menos para poder comer bien y como vivir medianamente bien. Algo muy gracioso en la violencia actual en Colombia es que el presidente, bueno, el candidato Duque, vendía que no podía haber impunidad, que la impunidad, y créanme que contratar a Ordóñez, mandar
a Santos, a Pacho Santos, a Estados Unidos, eh, ayudarle al fiscal a salir del país y aceptar, o también hacer que el ministro de Defensa tuviera todas las calidades para salir del país, eso lleva a impunidad. O sea, Claro. La ley de Andrés Felipe Arias, que está muy Igualmente reciente, sí, la radical. que ya está prácticamente pasada por Congreso. vemos que hay una degradación política. Primero porque ver Uribe Petro es una degradación polarizada, aunque ya estamos viendo movimientos alternativos, pero 8 millones de votos que no son de Petro, pero sí son del progresismo. Pero esos mismos como movimientos progresivos y lo que no sea derecha es lo que se está viendo perseguido también aún hoy. No tan violentamente como fue en la época de la Unión Patriótica, pero sí no se respeta la protesta social. Y es fácilmente ver hoy en día en cómo el ESMAD y las fuerzas públicas abusan del poder que se les brindó para proteger al pueblo, para y respetar como la protesta y criminalizarla, sabiendo, o sea, incluso sabiendo que ellos hacen parte del pueblo, que ellos tampoco reciben un salario digno, no reciben eh, unas pensiones buenas, y pues Es que todo esto llevado por Andrés Pastrana del Plan Colombia fue tan radical que digamos al otro, o sea, digamos a la oposición, al que digamos al que protesta, al que se manifiesta, siempre lo vamos a ver como el guerrillero, el terrorista, el mamerto, el fastidioso y Que, así. que el presidente Uribe exacerbó toda Totalmente. esa política del enemigo. O sea, Si digamos, no el eres, que protesta es un vago, porque hay que trabajar, o sea, mejor dicho, o sea, en este momento, o sea, siempre se ve como un enfoque hacia el capitalismo donde siempre se tiene que estar trabajando, ser esclavo 24/7, más horas, y el que no lo haga, pues simplemente es un fastidioso, vago, guerrillero, y así, izquierdoso. es que el problema incide en un plan de nación, en un plan de Estado. Y es ver que primero Colombia no se integró, no hay unidad nacional y la política lo expone, el conflicto armado lo expone y el narcotráfico lo resalta. Porque el narcotráfico está presente en cada una. Estuvo en la violencia de los 80 con Pablo Escobar y los carteles de Medellín y de sí, Cali. Estuvo con la financiación eh, a los grupos guerrilleros claro, Y eh, paramilitares. por y medio paramilitares, más que todo. del gramaje, del pago al gramaje. Y por el otro lado, esta relación de la para, para, para política con personas que tuvieron mucha cercanía con Pablo Escobar, Tranquilandia, el helicóptero del padre de, del padre de Uribe, el hermano de Uribe, que está investigado por conformación de grupos relacionados con la convivir. Y curiosamente, permisos del Aerocivil a avionetas que transportaban, obviamente, drogas a Estados Unidos, o sea, permisos ilegales. Por eso cada vez que digan narcotraficantes no se puede decir guerrilleros paramilitares, no. Fue, Todo. fue un momento en los 90 donde que no tenía sucio el bolsillo, tenía sucia la nariz. Así de estado fallido llegamos. En los 80, sobre todo en los 90. Pero es increíble cómo a pesar de la violencia que se vivió por tantos años, sigue habiendo mucha apatía frente a las víctimas y todo lo que el conflicto ha conllevado. Eh, Es que se llevó, digamos, como a una normalización de la violencia. Es como, digamos, ya no pasamos este muerto porque ya otra vez y ya tenemos, digamos, una masacre masiva en otro lado. O, digamos, tenemos ya tantas noticias de muertos que ya es fastidioso. Incluso yo creo que se nota, es muy notorio con los líderes sociales, ¿no? La gente yo creo que a diario escucha o atacaron o asesinaron un líder social y llegan al punto en el que simplemente no les importa, o sea, en lo que llevamos hay un reporte extraoficial que dice que hay 200, cerca de 200 líderes asesinados y a la gente simplemente le da igual, o los excombatientes que ya no se están teniendo en cuenta. Sí, pero también hay que ver. Primero, creció el miedo colectivo. Nadie cree en nadie. Los paramilitares traicionaron los paramilitares. Los guerrilleros traicionaron
a Sí, muchos municipios. Eh, el Estado nos ha traicionado a los guerrilleros y le dio impunidad a los paramilitares con el saneamiento de sus cuentas en el gobierno Uribe. Entonces, la gente no confía en el Estado, la gente no confía en su comunidad y esto lleva un miedo que nos lleva al mundo en que soy importante yo, nadie más. para mí. Entonces, yo quiero pues poner como un punto que es un antes y un después y como digamos el proceso de paz permite digamos que se conozca más a las víctimas, más a los guerrilleros, más a lo rural, al territorio, porque digamos las víctimas antes eran como por debilidad de lo institucional o como por voluntad de la misma institución, pues como que no buscaban cómo definir quién era la víctima, o sea, digamos, si había un muerto hoy o mañana, porque digamos tenía un familiar guerrillero o paramilitar, era digamos como ajuste de cuentas o digamos eran problemas familiares, pasionales o así, y se le daban, digamos, denominaciones como por salir del paso, porque habían, digamos, muchas víctimas, muchas masacres, mucho esto, y pues la institución como que no se enfocaba en investigar quién era, sino, digamos, esto fue esto y ya. Y, digamos, el proceso de paz abre, digamos, ese camino y abre, digamos, el camino para que, digamos, los guerrilleros también tengan la oportunidad de volver a, digamos, a retomar su vida social, como a conocer qué pasó con sus familias y como digamos a tener una vida hacia lo productivo, porque al fin, o sea, en mi opinión, nadie conoce mejor lo rural que digamos los guerrilleros, que son digamos campesinos, que digamos saben las problemáticas, que saben cómo es la tierra, que saben los caminos, que saben esto, lo otro. Y pues es una buena oportunidad para los proyectos productivos a los cuales pues obviamente hay muchísimas críticas, por lo cual es como muy... El abandono del Estado hacia los proyectos de los guerrilleros es demasiado, o sea, como... Sin Pero embargo, con el inicio del diálogo con las FARC entre el Estado en 2012, que se consolidó en el 2016, yo creo que nace como esa luz de esperanza tanto para los guerrilleros, para el Estado y para la población civil. hay que hacer la aclaración de su pérdida en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, que conllevó al gobierno Santos a, a, a llevar comisiones y colectivos que apoyaron el no, a que se hicieran cambiecitos de contenido, pero no de forma. Pero también quisiera hablar sobre las víctimas. Las víctimas no fueron registradas muchas veces porque no existían. Y por decir no existían, era porque la familia total murió. No había nadie que reconociera quién era esa víctima. Las masacres tienen esa característica en que mueren familias completas. Está Bojayá, está pues, la serie de masacres, tanto guerrilleras como paramilitares. Y lo que se llevaba con este acuerdo de paz, con muchas ínfulas hacia las FARC, pero que quería tener un alcance grande, porque hablar de tierra, de restitución de tierras y de narcotráfico, como ya se había mencionado, no es hablar de las FARC y el gobierno, sino de el Estado, la nación y la población. Y es que hay un primer problema fijo con respecto a las víctimas y es la ley de víctimas y restitución, que eh, nos da la definición de lo que es una víctima y las considera a partir desde el 85, lo cual es muy lógico e injusto con estas personas dado que el conflicto no comenzó en el 85. Otro problema que se presenta o que se ha venido presentando con este nuevo gobierno y como con la transición entre el anterior y este es como el deseo de querer eliminar ciertas instituciones o entidades que se hicieron durante este diálogo para poder cumplir con los ideales del posconflicto. Sí, pero también hay que ver, o sea, quiero hacer una punta y es que las FARC ha sido un grupo de confrontación y de coyuntura. O sea, el país no se podría pensar, la constitución no se podría pensar sin los grupos guerrilleros como el M-19, las FARC y el EPL y los que ideológicamente sobrevivieron de la OP. Entonces, quisiera hacer esa parte relacionado a, a la forma de hacer política y a ver que esa justicia social se ha trabajado por medio de los grupos de confrontación y de cultura. Devolviéndome los acuerdos, tenemos que
precisar que el narcotráfico y el narcotráfico y la restitución de tierras como la reforma integral, la reforma rural integral, eh, va a llevar primero a volver productivo el campo, no para la coca, sino para toda la diversidad y pues la conectividad que debe tener Colombia. Y también les va a ayudar a las víctimas a alejarse de la desigualdad social y económica en la que está la periferia en Colombia. Sí, todo esto que estaba mencionando Felipe lo encontramos en el acuerdo final, ¿no? Allí encontramos lo que es el campo colombiano, la reforma rural, encontramos la participación política, donde se quiere incluir a los excombatientes, donde se quería incluir a las víctimas, pero pues más adelante veremos por qué no se logra hacer esta inclusión. Encontramos el fin del conflicto, la solución a las drogas ilícitas, y finalmente pues el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. Incluso ese punto de hablar de verdad es el punto fundamental, porque sin verdad va a haber impunidad y con impunidad va a haber una reconfiguración del conflicto. Sí. Y pues no sé, aquí se empieza como a ver las fallas ya con respecto, o sea, relacionado con el acuerdo y el nuevo gobierno. Sí. Lo que nos dice el acuerdo es como el deseo de querer restituir estas tierras de cultivos ilícitos y el acceso a estas para que los campesinos y las personas aledañas pues puedan hacer buen uso de estas. Sin embargo, el Estado no ha proporcionado como proyectos productivos lógicos y como eficientes para que los campesinos no vuelvan a caer en la tentación de tener que atenerse a lo que digan las insurgencias, bien sean guerrilleras o sean paramilitares. Y también hay que ver como este punto, y es la entrada de la seguridad. O sea, me siento muy medio uribista hablando de seguridad, pero la verdad el punto fundamental de la crisis del paro que estamos viviendo es la falta de seguridad a los líderes sociales y a los combatientes. Sobre todo viendo que la muerte de un líder social y de un excombatiente que se volvió líder social o que fue siempre líder social es dejar ese vacío para que entren grupos armados ilegales, autodenominados criminales como son el Clan del Golfo y pues todo este panorama narcotraficante, del narcotráfico. Entonces, digamos, yo pongo como un punto así como en cadena y digo, digamos, como ¿cómo es posible? O sea, lo veo por las partes de los dos periodos, Santos y Duque. En uno hubo debilidad institucional y en otro no hay la voluntad institucional. No quieren, digamos, cumplir con eso o quieren otro método de cumplir con los acuerdos. Donde, digamos, en Santos, ¿cómo, digamos, el campesino se piensa restituyendo, digamos, cultivos ilícitos? Viendo, digamos, que eso no le va a dar la rentabilidad que le da, digamos, la coca, donde digamos el gobierno no lo apoya y lo único que le dice es siembre, donde digamos esos territorios van a seguir sembrando coca por la rentabilidad económica que ofrece, donde digamos se van a, entonces entran los actores que su merced menciona, son actores externos digamos como la BACRIM, las Águilas Negras, Clan del Golfo, ELN, y entran digamos como a esa lucha por ese territorio donde saben que digamos los campesinos tienen ciertos puntos débiles sociales. Sí, pero donde, hay que digamos, hacer una claridad. Las Águilas Negras no es un grupo criminal consolidado. Ya se acabó, se había acabado, no, o sea, legítimamente y legalmente se acabó. O sea, eso no... Sí. Otra cosa es que existan detrás existe a través de las BACRIM. O sea, las BACRIM, y está hablado sobre la limpieza social, que fue algo muy característico de los 90 y del 2000. Ya no se habla porque ya el paramilitarismo no tiene la fuerza de aquella época. Creo que sí estamos cansados, con miedo, o sea, nos ocultamos, pero sí estamos cansados. O sea, ya hay muy pocas personas que quieren tomar las armas. Pero eso no quiere decir que no las vayan a tomar. Yo creo que muy orientado a lo que plantea Wilton y yo creo que para concluir esa parte es la falta de presencia estatal, la falta de garantías y la débil institucionalidad con la que cuenta el Estado. O sea, el Estado no tiene ni siquiera, o sea, no tiene ni la capacidad, ni como decía, la voluntad
para ofrecer garantías a estos excombatientes que ahora son reinsertados o a estos líderes sociales que a diario son asesinados. Y mucho menos a los campesinos que decidieron dejar esos cultivos ilícitos y que no tienen otro mecanismo de sostenibilidad. O sea, ellos simplemente era lo que conocían, era lo que les generaba rentabilidad y ahorita no cuentan con nada, o sea, no tienen nada que les garantice que realizar otros cultivos o tener otros métodos de producción les va a permitir tener una vida, no sé si podemos decirla digna, porque pues las condiciones del país nunca han estado para que un campesino tenga una vida digna, pero al menos sustentable, sostenible. Y es que esa poca voluntad del Estado por querer resolver el conflicto se ve fácilmente en la dimensión política de lo que lleva este proceso posterior. Cuando en el momento en que las FARC se dejan de ser como un grupo armado y pasan a ser un grupo ya como partido político, pues se presenta el mismo escaso apoyo que el Estado les da a ellos. Y esto se puede plasmar no más en la casa, pues como en el caso de los procesos en campaña electoral. Incluso cuando ya habían comenzado estos procesos, para el 1 de marzo pues del último periodo electoral, el Estado no había consignado el dinero correspondiente a este partido. Eso fue el 1 de marzo, cuando el límite de tiempo para campaña electoral era el 8 de marzo. Asimismo, la apatía de la gente también implica o sea, también nulo casi el apoyo por este nuevo partido y por la estrategia mediática que realizaron los diferentes medios, tanto de radio y televisión que hay en el país. Sí, es notorio el sesgo que existe entre la sociedad civil y los reinsertados. O sea, lo podemos incluso evidenciar con la muchacha que vino, que estuvo en la animación, como nos contaba que ella era discriminada solo por ser reinsertada, donde quería tener acceso a la educación. O sea, es algo que sí, o sea, es muy notorio y ha sido acogido por las personas también en ayuda, o no sé si decirlo que no ayuda, de los medios de comunicación y de los representantes políticos actuales que tenemos. Sin embargo, Y es complejo, digamos, como el proceso de paz cuando deja los 71 municipios, digamos, de posconflicto, también se encuentra con un choque de institucionalidad actual, yo creo que ya pasando, digamos, a este periodo, donde, digamos, se da que las instituciones del proceso de paz buscan, digamos, reinsertar y, digamos, generar el cambio de cultivos que anteriormente mencionamos, donde, digamos, el campesino cómo se sentirá cuando, digamos, por voluntad y así no le genere económicamente ganancias, quiere cambiar esos cultivos ilícitos y se encuentra que llega alguien, sea Ejército Nacional o una avioneta X y le riega glifosato o simplemente empieza con las quemas de los cultivos y le daña como toda su tierra y como que queda como, pero al fin que me van a ayudar o están en contra mía. ¿Yo qué hago? Digamos, podría entrar también el campesino ahí, entrar en desconfianza más con el Estado y buscar otro actor externo que lo defienda. Sí, el punto es que siempre va a quedar el vacío. O sea, lo mismo de hablar de reconfiguración de conflictos no significa que va a pasar lo mismo. Significa que puede pasar peor cosas. Y sí, es muy común que se busque un refugio en grupos armados. El problema de la coyuntura es que ya no están los guerrilleros ideológicos o los paramilitares colombianos, sino los mexicanos de la droga y ya hay un órgano más criminal, o sea, ya la máscara del narcotráfico salió a relucir. Entonces ahí va a haber una reconfiguración. Primero el campesino tiene miedo, lo ha tenido, lo tuvo desde la colonia, porque lo tuvo en todo el proceso de conflicto y violencia de Colombia. en algo que conseguimos los cuatro es que el Estado juega un papel importante en lo que ha sido el fallo hasta ahora del posconflicto. Sin embargo, también podemos resaltar las acciones de cese al fuego por parte de los grupos guerrilleros.
Y esto se puede ver fácilmente en las cifras de secuestros de la década de los 90, donde superaba 3.000 secuestros. Para el 2017, 180 que ni siquiera eran por parte de las FARC, sino eran por grupos ajenos, también parte del conflicto. Lo mismo pues, en cifras de desplazamiento, y las más importantes, yo creo que más notorias, son las minas antipersonas, donde para el 2005 pues habían 1.200 personas afectadas por estas, y ya para el 2017 solo eran 56. Entonces se presenta un incremento bastante notorio, como del, no sé, del 2010 para acá, y más con la implementación de los diálogos. Pero mira que, o sea, que complejo es que mientras disminuyen las acciones violentas por parte de aquellos que se dedicaron a un proceso de paz, aumentan en contra de ellos, o sea, aumentan los asesinatos a excombatientes. Ahorita llevamos más de 105 asesinados, 5 excombatientes asesinados, aumentan los asesinatos de líderes sociales, de líderes indígenas, las agresiones contra estas poblaciones y los desplazamientos. O sea, hemos llegado del 2018 hacia acá a tener 16.900 desplazados, sabiendo que se lleva un proceso de paz y que una de las partes que implementaba esta violencia está cumpliendo. Sí, Ese- además hay que agregar los 6 millones de desplazados que dejó el conflicto armado. Exacto. Y pues todo y también posconflicto no es hablar de ver el futuro, sino de remediar el pasado. No, no en todas, pero esos millones de desplazados tienen que planearse en las ciudades, porque Bogotá es una de las que no sufrió el conflicto, pero las Las consecuencias. consecuencias sí, porque acá llegaron todos los desplazados, aquí llegaron a buscar trabajo, y queramos o no, llegó la inseguridad aquí también, porque cuando uno tiene una familia, tiene hambre, mucha gente es capaz de robar y hasta de matar por algo que beneficia a la familia de uno. Por eso hay que salir primero a hacer el proceso de paz. Y hacer el proceso es a convencer a la gente que hay que buscar la paz. El acuerdo no es buscar la paz, es un acuerdo de cese al fuego y de mitigación del conflicto, pero buscar la paz es la tarea de la sociedad. Sí. Aquí conseguimos que los principales actores responsables de esto son las personas que conforman lo que es el Estado, porque por lo que hemos visto hasta ahora, las FARC por su parte han cumplido con la parte del acuerdo. Los que siguen faltando como a la palabra del acuerdo es el mismo Estado, que no los proporciona ni económicamente, ni socialmente, ni en cuestiones de seguridad. Pues ahí, bueno, para empezar a finalizar, el acuerdo hay que verlo con esperanza. O sea, estamos en un momento de coyuntura y los momentos de coyuntura es a donde más esfuerzo hay que tener. Tenemos que evitar otra UP, es cierto. Por eso el paro y por eso apoyo el paro. La gente se dio cuenta, o sea, no estoy diciendo que todos los militantes de la... No, no, no. Los militantes de las FARC no salieron a marchar el 21 ni durante todos los días que han transcurrido, sino es esas personas que no ven su espacio en la guerra, no la ven. Primero porque es inviable para la sociedad culta, es muy viable para la sociedad empresarial y extractiva, eso es verdad, o sea, y el gobierno nacional es obvio que tiene unas redes y un clientelismo internacional de obras con Odebrecht pues yo no voté por Duque porque sabía quién era, pero no, Duque nunca va a ser Uribe. Y la gente, los 10 millones de votos creyeron que era de Uribe, pero no, no ha podido. Ni siquiera la política de Uribe es la misma que Duque. Entonces, digamos, yo concluyo con que el acuerdo, pues, o sea, nos reveló lo que usted ya mencionaba, que son los asesinatos selectivos, donde, digamos, ya nos revela más los grupos de intereses que hay en el país. Y todo este grupo, sea empresarial, gremial o esto que busca como buscar el no perdón y buscar la venganza, donde, digamos, hay heridas abiertas todavía y donde, pues, digamos, el pueblo colombiano busca la paz, busca el perdón, busca la reconciliación, pero los grupos de intereses yo creo que aún no quieren superar esa etapa por lo mismo, porque, digamos,
les, les llama la atención que la guerra les dé tanta ganancia y tantas excepciones. Sí, además que hay un enfoque que es el de las víctimas. La participación y las víctimas de Las víctimas. O sea, no voy a decir que las víctimas están renegadas al olvido, pero estoy diciendo que el acuerdo de paz tiene un enfoque más hacia las FARC y eso obviamente, y hacia la milicia. Hay que buscar perdón, eso es lo que les digo, buscar la paz, hacer eso, y, y buscar el perdón, que es una tarea en serio de un plan de Estado como Colombia. Y el paro, o sea, el acuerdo y el paro demuestran una esperanza muy grande. El, pienso que los 70, las FARC, esto ha sido como la mitigación militar del Estado. Y otra vez renace, esperemos que con con el esta derecho nueva internacional. generación y todo. Que a pesar, ya abrieron los ojos y ya el miedo es mucho menor a lo que era hace algunos años. Y que tenemos ganas es de pelear por lo que no solo nos corresponde a nosotros, o sea, para mí Natalia Gutiérrez, sino para el campesino que está en Antioquia, para el que está en la costa, para el que está en Nariño, porque todos somos un país y tenemos que dejar de velar por los beneficios exclusivamente particulares. Y también, bueno, y para terminar ya, hay que buscar la persona que no cree que crea. Porque creo que la persona que no cree es porque tiene miedo. Es porque vio la matanza de alguien, porque cree que eso le va a pasar a él. La paz se construye siendo valiente. Y valiente no es el que puyo nada, es el que lucha por el país. No porque vayamos al fascismo, al ultranacionalismo, pero sí, eso.